Bien, hasta la fecha en el ciclo de Begiradak hemos hablado de arte, de matemáticas, de literatura, de biología y hoy vamos a hablar de psicología. Pensamos, o mejor dicho, quizá queremos pensar, que somos seres racionales y que la realidad es tal y como la percibimos. Sin embargo, tal y como nos lo explicará hoy nuestra ponente invitada, la catedrática de Psicología Elena Matute, nuestra mente también nos engaña. Antes de realizar una breve presentación a nuestra ponente de hoy, le cedo la palabra a Agustín Plaza, presidente de la asociación, y al que el otro día, por exigencias del guión, le tuve que cortar su turno de palabra. Así que, Agustín, cuando quieras. Bueno, Arratsalde on guztiori, agradecer a todos vuestra asistencia, agradecer a Elena Matute, que es psicóloga de la Universidad de Deusto, y agradecer a Aris también, que nos incluyan dentro del ciclo de conferencias del programa de Begiradak. Yo creo que es muy importante, aparte de ir a la universidad, estar aprovechar las conferencias que tenemos, porque nos parecen conferencias muy interesantes en el sentido de que mejoran nuestros conocimientos a la hora de ver otra perspectiva de las cosas nuevas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta charla de hoy, que es el tema de nuestra mente nos engaña, pues me parece que es interesante para ver otras posibilidades, ¿no?, que tenemos dentro de la universidad. Yo creo que hay que aprovechar estas conferencias y os animo siempre a que participéis, porque me parece que todas tienen mucha importancia y es muy interesante que todos y todas de alguna manera podáis venir. Es muy importante vuestra asistencia. Y muchas gracias a todos y a todos. Mi esker, Agustín. Viene, como indicaba anteriormente, Elena Matute es profesora e investigadora en la Universidad de Deusto, donde es catedrática de psicología y además la directora del Laboratorio de Psicología Experimental. Es miembro además de Jaquiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco. Es también miembro del Consejo Científico, asesor de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT. Ha sido presidenta de la Asociación Española de Psicología Experimental. Es autora de numerosas publicaciones científicas y además de tener un gran compromiso como divulgadora, y además autora de numerosos libros, entre los que destacaría, quizá por su vinculación con la charla de hoy, el libro titulado Nuestra mente nos engaña, donde recogerá obviamente muchas de las cuestiones que hoy nos presentará. Así que mila esker Elena, gaur gurekin etortzeagatik, gure gonbitan hartzeagatik, eta besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Aritz, muchas gracias al Aula de la Experiencia de la Universidad del País Vasco. Es un honor estar aquí, un placer estar con todos vosotros en esta ciudad que me gusta tanto y que al final pues venimos poco, ¿no?, a pesar de que vivimos aquí al lado, en Bilbao, bueno, cerca, en Vizcaya. En Vizcaya. Os he traído una imagen, además, para empezar la conferencia, de algo que yo creo que aquí conocemos todos, alaveses y vizcaínos, que es uno de estos engaños de la mente, ¿no? Todos vemos ahí el Freire cada vez que pasamos por Orduña. Y vamos a ver un poco por qué es esto y otros muchos engaños. Por cierto, que antes me preguntaban si es la mente, si es el cerebro. Bueno, para mí es la misma cosa. No es que sea para mí, es que es la misma cosa, mente y cerebro. No se pueden separar. La única separación que yo hago, el único motivo por el que yo hablo de la mente es porque, bueno, a la hora de investigarlo podemos ir a diferentes niveles, podemos estar estudiando las neuronas o podemos estar estudiando los procesos cognitivos y el comportamiento. Yo desde el Laboratorio de Psicología estudio más lo que son procesos cognitivos y lo que es comportamiento, que es un poco lo que os voy a contar aquí. Por eso lo estoy llamando mente y si no lo llamaría cerebro, pero tenemos que saber que siempre es lo mismo. También tenemos que saber que, lógicamente, cuando digo nuestra mente nos engaña o nuestro cerebro nos engaña, lógicamente somos nosotros. Es decir, lo mismo que andamos con los pies, pues pensamos con el cerebro o con la mente, ¿vale? No estoy diciendo que nadie me esté engañando dentro de mí ni nada parecido. Venga, vamos a
poner algún ejemplo ya más concreto. Vamos a empezar, quiero empezar con algo muy sencillo, un ejemplo de la memoria. Seguro que os acordáis todos, porque todos hemos estudiado esto en el colegio, ¿cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca? Venga. He oído mucho dos por ahí. Sabéis que está mal, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha dicho? Moisés ninguno. ¿Os habéis dado cuenta? Os estoy preguntando una cosa muy fácil del colegio, que solo había que recordar, parecía, pero es que además de recordar había que escuchar bien. Cometemos este tipo de errores todos los días. He preguntado Moisés, ya habéis oído Noé, y os habéis quedado tan anchos. Luego vamos a ir profundizando, pero quedaros con esto, que es un buen ejemplo de cómo la gran mayoría de las personas caemos en los mismos errores. Y conociendo un poco cómo funciona la mente, podemos incluso provocarlos. Habéis visto que lo he provocado. Es un ejemplo muy simple, pero lo he provocado. Se pueden provocar, se pueden predecir este tipo de errores. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos. Cuando digo que se pueden provocar y se pueden predecir, significa que se pueden usar para bien o para mal, quien sepa utilizarlos. Y quiere decir que nosotros en el día a día, todos los vamos a estar cometiendo, y por tanto, cuanto más los conozcamos, cuanto más conscientes seamos de que podemos caer en este tipo de fallos, pues probablemente nos irá un poquito mejor en nuestras decisiones, aunque es muy difícil evitarlos, también os digo, pero por lo menos saber que existen. Bien. Estamos hablando entonces de errores que no son aleatorios. No es que uno habéis dicho 2 y el otro habéis dicho 4 y el otro 10. No, habéis dicho la gran mayoría 2. El error es predecible. El error es predecible además con las palabras que yo he usado. He dicho Moisés, no he dicho Obama. Si llego a decir cuántos animales puso Obama, os habríais reído. Pero entonces, son errores predecibles. Caemos todos en la misma piedra. Por eso los llamamos sesgos cognitivos, porque son en una misma dirección. Me gusta el ejemplo de la brújula porque, claro, una brújula que estuviera rota, pues un día nos lleva para el norte, otro día para el sur. Pero si está sesgada, nos lleva siempre con un ligero desvío hacia un sitio, ¿verdad? Hacia el noroeste, por ejemplo, en vez de hacia el norte. Eso es un sesgo, cuando es siempre en una misma dirección. Y eso es lo que tenemos aquí, ese tipo de errores. Por eso decimos, nuestra mente nos engaña en una dirección. Y tenemos errores de atención, de aprendizaje, de percepción, de memoria, de razonamiento, todos los procesos cognitivos. Claro, me vais a decir, pero a ver, eso no es posible, somos muy racionales, somos perfectos, tenemos... Bueno, pues vamos a ver que no tanto. Nos adaptamos muy bien al mundo, pero no... nuestras capacidades cognitivas no son perfectas, están muy bien adaptadas, pero cometemos errores. Este es otro ejemplo, como el del fraile, pero a nivel de laboratorio, de los que podemos usar en el laboratorio. Supongo que veis aquí el cubo todos, ¿verdad? Veis un cubo. Bueno, os dais cuenta también que el cubo no existe. Las aristas del cubo no están pintadas, simplemente hay unas manchas negras y os estáis imaginando un cubo. Así percibimos la realidad. Dejaros de tonterías de lo he visto con mis ojos. No, con tus ojos has visto algo y el resto te lo has inventado. Estoy exagerando un poco, pero hay mucho de esto en nuestra vida. Tenemos que ser capaces, estamos rodeados de estímulos, ¿no? Y hay muchos estímulos, pero también hay muchas cosas que las vemos incompletas, o las oímos incompletas, o nos llega información inconexa. Y buena parte de lo que hace nuestra mente, nuestro cerebro, precisamente es dar sentido a lo que estamos viendo, oyendo y demás, ¿vale? Entonces, lo mismo que aquí vemos el fraile, ahí vemos el cubo. O vemos esto, ¿de acuerdo? Estamos dando sentido a la realidad. ¿De dónde nos viene esto? ¿Por qué inventamos tanto y además inventamos cosas parecidas todos? Pues fijaros que a lo largo de nuestra historia evolutiva, lógicamente nuestros ancestros han tenido que pasar una serie de peligros, unos han sobrevivido, otros no, unos han transmitido sus genes hasta nuestros días, otros no.
¿sois capaces, no sé si desde el fondo se ve bien aquí, ¿sois capaces de ver ahí un peligro, un animal? Bueno, pero también veis que se ve muy poquito, ¿verdad? Que sois capaces, con 4 manchas ahí entre la maleza, habríais sido capaces de salir corriendo. Esto es lo fundamental. Con 4 puntos, imagínate lo que hay y sal corriendo si hay que correr. O vete a por la comida, si es que es comida. Es decir, todo esto nos ha ayudado a sobrevivir, pero nos ha permitido también que aquellos que eran capaces de ver aquí un animal y eran capaces de salir corriendo, aunque luego fuera un error, son los que han salvado la vida, los que han transmitido sus genes, los que están hoy aquí con nosotros, los que somos nosotros. Somos los que somos capaces de ver aquí un animal, porque los demás se han muerto en el camino. Es decir, somos los que tenemos capacidad de predecir lo que hay ahí delante, de predecir la realidad a partir de 4 puntos. ¿De acuerdo? Y eso es lo fundamental, me parece a mí, de todo el resto de lo que vamos a ver. Claro, esto tiene sus pros y sus contras. Os decía al principio, nuestra mente no es perfecta, está muy bien adaptada. Tenemos esa capacidad de adaptarnos a las situaciones que nos toca vivir. Cuando hacemos atajos cognitivos, porque tenemos que reaccionar muy rápido, lo llamamos heurísticos, por si alguien quiere, es el término técnico. Los heurísticos son atajos cognitivos que funcionan muy bien, nos sirven para adaptarnos, pero muchas veces cuando la situación cambia ligeramente cometemos errores que son sesgos, que es lo que estamos viendo aquí, ese tipo de errores. Entonces al final es una balanza entre nuestra capacidad de adaptarnos y el riesgo de cometer errores que, os recuerdo, siempre va a ser el error menos costoso. Es decir, en este caso, que es un ejemplo muy bueno, en este caso lo menos costoso es salir corriendo, aunque luego sea un error y llegues al pueblo y se rían todos de ti. Bueno, has salvado la vida. Y mira, o en otra situación la salvarías. El otro error, el error contrario sería decir, va, yo creo que ahí no hay nada, yo creo que son unos matorrales, ya te has muerto. Entonces, por eso vamos a cometer errores, pero tiene que estar ahí la balanza de cuáles son los errores que cometemos. Siempre es el menos costoso en términos evolutivos. Claro, yo estoy poniendo ejemplos visuales porque es lo más sencillo de ver así en una charla, pero tener en cuenta que lo mismo se aplica a una conversación que oímos a medias en un bar y que hemos oído que fulanito tal y hemos oído la mitad y nos hemos inventado el resto y vamos transmitiendo por ahí el rumor. ¿Cuántas veces entramos en discusiones con personas, con amigos, porque hemos oído a medias una conversación, porque no hemos escuchado, que eso es lo que os ha pasado al principio, que he dicho, Moisés, ya habéis oído Noé? ¿Cuántas veces conversaciones con amigos es porque no hemos escuchado bien, porque no hemos recordado bien, etcétera? O porque hemos inventado la mitad de la historia. Si somos conscientes de esto, igual podemos evitar algunas discusiones, en plan, el típico, yo te dije, tú me dijiste. Hombre, igual llegamos a la conclusión de, mira, lo que yo creo que dije es esto, pero entiendo que haya podido decir otra cosa. A lo mejor tú tampoco me has entendido del todo, pero es verdad que a lo mejor yo no he dicho lo que quería decir. Es decir, esto nos hace también ser mucho más humildes, el tener esa conciencia de que lo que creemos que hemos dicho no tiene por qué ser así, lo que creemos que hemos oído no tiene por qué ser así. Nos hace aceptar mucho más el punto de vista del otro, lo cual facilita también mucho ese tipo de discusiones. Esto también tiene grandes aplicaciones en todas las áreas de la vida y en todas las áreas del saber. Desde luego, en economía, seguro que hay muchos economistas aquí que luego me vais a discutir, pero bueno, en economía, cuando ha habido crisis, cuando han estado pensando que, yo qué sé, que las hipotecas iban a seguir subiendo eternamente, pues han estado viendo un patrón, han estado haciendo una predicción que ha resultado ser absolutamente incorrecta y que ha tenido grandes consecuencias muy malas para mucha gente, ¿no? En psicología, o sea, yo soy psicóloga y no soy consciente también de que en psicología los psicólogos a lo largo de la historia también hemos hecho mucho de esto, de inventarnos teorías, patrones, predicciones,
que no los poníamos a prueba en la historia de la psicología, que no se investigaba antiguamente. Estoy poniendo ejemplos de la época de Freud, por ejemplo. Podía decir que las cosas son así, y asado y asado, no lo ponía a prueba y se lo creía, pero no tenía por qué ser verdad, se lo estaba inventando todo. Si ahora podemos ponerlo a prueba, unas cosas y otras no, iremos viendo cuáles se cumplen, cuáles no. O sea, tenemos que ir midiendo, porque tenemos que ser conscientes de que lo que piensa un señor o una señora no tiene por qué ser verdad, a no ser que lo pongamos a prueba y veamos que sí. Cosa que, por lo menos en psicología, ya llevamos muchos años, ¿no?, haciendo mucha investigación para ver de qué podemos fiarnos y de qué no. En medicina tenemos, o tuvimos, más de lo mismo, ¿no? Antiguamente, pensar en los orígenes de la medicina, había muchísima pseudociencia, como es lógico, hasta que todo eso se fue puliendo, y hoy tenemos una medicina basada en la evidencia y todavía queda bastante pseudociencia en medicina, al igual que en psicología, al igual que en otras ciencias, ¿no? Temas que hay que ir puliendo, porque en realidad las pseudociencias, estoy pensando por ejemplo en la medicina alternativa o en terapias psicológicas alternativas, ¿qué son? Pues por definición son terapias que no se ha comprobado empíricamente que sean adecuadas, que sean buenas, que tengan un buen efecto. Entonces, simplemente porque mi vecina me dijo que le fue muy bien, pues nos lanzamos ahí, pero es que eso es una visión muy personal que ya estamos viendo que puede tener muchos errores, ¿vale?, que habría que ponerlo a prueba. Y, por supuesto, en educación, pues más de lo mismo, porque en educación hay también cantidad de situaciones en las que se pone de moda un método que hay que innovar de repente, no sé qué método educativo, y nadie lo ha puesto a prueba, nadie ha experimentado con él, nadie ha comprobado que sea mejor que los métodos clásicos que están muy comprobados durante muchos años. Y esto está pasando también. Entonces, bueno, quiero decir que si somos conscientes también de que este punto de vista personal que podemos tener los que estamos involucrados en una situación no vale nada, no debemos hacer caso a nuestras impresiones personales porque hay mucho riesgo de error, pues sabremos que en todos estos casos tenemos que poner a prueba todas esas intuiciones. Más situaciones, os estoy hablando de disciplinas académicas, pero podemos pensar, seguro que aquí hay mucha gente que le gusta el monte, aquí somos muy aficionados en el País Vasco. Nosotros, y este año hemos tenido buenas nieves por aquí. Bueno, vosotros siempre tenéis, nosotros no tanto. Pero bueno, pensar en una luz. Una de las situaciones donde son más peligrosos, donde hay más casos de letales, una luz, se debe muchas veces a sesgo cognitivo también. Por supuesto que el montañero tiene que conocer el estado de la nieve y tiene que conocer muchas cosas que son muy técnicas. Pero está comprobado que los sesgos cognitivos tienen un papel muy importante en los accidentes de montaña. Por ejemplo, ocurre más con montañeros expertos, que son los que tienen más confianza, los que no extreman las precauciones. Conocen el lugar, la familiaridad. Yo si os digo que las 2 veces que me he perdido en el monte ha sido una vez bajando del Amboto y otra vez bajando del Gorbea. ¿Por qué? Porque son los sitios que conoces y además cuando ya estás bajando, ya estás cansado, ya estás volviendo a casa, te pones a charlar y ni te fijas en el camino y de repente ahí va. Si todo esto no me suena, ¿no? Y vuelta para atrás a retomar el camino. Eso te pasa cerca de casa. Después voy poniendo el ejemplo del monte, pero es que te pasa también accidentes de coches, son también muchas veces en los alrededores en caminos cerca de tu casa. Ocurre también cuando van en grupo, es un sesgo también de aceptación, todo el grupo sigue para adelante, tú estás viendo que hay peligro, que viene tormenta, que puede haber aludes, pero como todo el grupo va para adelante, el sesgo de aceptación, tú sigues para adelante, no te atreves a pensar diferente que el grupo. Venga, os voy a despertar un poco. Vamos a cambiar de tema. Estoy poniendo ejemplos muy variados, de muchas historias. Pero ahora quiero que participéis un poquito. Vamos a imaginar que vais a comprar una raqueta y una pala para ir a la playa
y vais al chino del barrio y os encontráis con esto. La raqueta y la bola cuestan 1,20. Es un problema de matemáticas muy sencillo, de colegio. La raqueta y la bola cuestan 1,20. La raqueta cuesta 1 euro más que la bola. Por tanto, ¿cuánto cuesta la bola? Muy bueno, muy bueno. A ver, la respuesta rápida y la de la mayoría, que muchos os habéis quedado ahí callados, que no os yo creo que ya os lo estáis oliendo, no os atrevéis a decir, pero la respuesta que me atrevería a decir que el 98% teníais aquí era 20 céntimos. Algunos han dicho, espera, espera, que esto tiene trampa, lo he oído por ahí, espérate. Y entonces habéis dicho 10. Vale, lo correcto es 10, ¿por qué? Si juntas cuestan 1,20 y la raqueta, perdón, espera, lo estoy diciendo mal. Si la bola cuesta 1,20, no doy una. Si la bola cuesta 20 céntimos, que es lo que estabais pensando, y la raqueta cuesta 1 euro más, sería 1,20. Con lo cual, lo sumas las dos, ya estamos en 1,40, ya nos hemos pasado del total. Los 10 céntimos es lo correcto. 10 céntimos de la bola, 1 euro más que cuesta la raqueta, es 1,10, sumados 1,20, que era el total. Pero habéis visto qué fácil es equivocarse en estas tonterías, ¿verdad? Esto es razonamiento. El primer ejemplo en el que habéis caído, el de Moisés y Noé, era un poco memoria, que luego os lo voy a explicar por qué memoria, y era también percepción, atención. Yo sabía que no me ibais a atender al nombre exacto. En este caso estamos con un sesgo más de razonamiento. En este caso estamos con algo... Se están dando como varios sesgos. Hay uno que es el salto a la conclusión. Lo ves tan fácil, lo ves tan de cuando eras pequeño, tan de colegio, ni me molesto en pensar, 20 céntimos, déjame en paz. Entonces, bueno, es otro de los casos donde caemos todos, ¿no? Y si caemos en una cosa de estas, supongo que ahora comprendéis también por qué cuando estamos en un restaurante con amigos y llega la cuenta y no hay manera de que cuadren las cuentas, cuando estamos después de la comida hemos bebido un poco y estamos con problemitas de estos, ¿no? Ahora que estamos bien tampoco cuadra. Bien, bueno, supongo que a estas alturas sabéis lo que pone aquí, ¿verdad? No te fíes. Bueno. Venga, espero que os quede claro, vale. Parte del problema, espero que os quede claro que estáis fallando mucho, estamos todos fallando mucho y os estoy trayendo 4 ejemplos. Parte del problema es que en el día a día no tenemos tiempo para pensar. Ni tiempo ni energía. Porque pensar es muy costoso, es un proceso muy costoso. Se lleva mucha energía, el cerebro es el órgano que más energía consume. Cuesta pensar. Y vamos muy rápido y estamos atendiendo a 50 cosas a la vez. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que atender a los niños, tenemos que... 50 cosas. Entonces, todo lo que podemos evitar pensar, lo evitamos. Vamos súper rápido. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente es adaptativo. En el día a día, a lo mejor no nos hace falta pararnos mucho en la gran mayoría de las cosas que hacemos, pero si somos conscientes de que tenemos este tipo de errores, a lo mejor sí que hay situaciones donde tendríamos que decir, uy, aquí sí tengo que pararme un rato a pensar. Esto lo tengo que pensar despacio. Porque a lo mejor en la mayoría de las cosas no importa, sé que voy corriendo y sé que no importa que me equivoque, pero si un día sé que voy a tomar una decisión importante, una decisión de salud, una decisión de comprar un piso, de mudarme, eso tienes que pensarlo despacio, no puedes dejar, tienes que intentar evitar que te influyan estos sesgos, ¿vale? Bien, os voy a poner algún ejemplo más, habéis visto que hemos ido ahí picoteando ejemplos sueltos, me voy a centrar un poquitín en la memoria y luego en alguno más, para que veáis un poco más ejemplos. La memoria de testigos. Vale, hoy en día los jueces ya saben que no pueden fiarse de la memoria de un testigo, que no es nada fiable. Nuestra memoria no es nada fiable. Tendemos a pensar, seguro que todos vosotros pensáis, sí, yo es que me olvido de cosas y tal. Vale, lo peor no es que nos olvidemos, porque ahí somos conscientes. Yo digo, uy, no me acuerdo de tal cosa, y ya está. Y soy consciente de que no me acuerdo. Lo malo es cuando me invento recuerdos.
Y eso pasa con mucha frecuencia. Eso pasa todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra memoria no está hecha para sacar fotocopias de la realidad y guardarlas ahí en un cajón. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. O sea, nuestra memoria, lo que queremos, bueno, para lo que sirve, la función de la memoria es ayudarnos a adaptarnos al presente y predecir lo mejor posible el futuro, lo que va a ocurrir dentro de poco, y podernos adaptar lo mejor posible a ese presente y ese futuro, ¿no? Claro, para eso la memoria la tenemos que estar adaptando, porque a lo mejor una experiencia que yo viví hace 30 años, que a lo mejor entonces no la entendí, a lo mejor con toda la información que he ido recibiendo en estos años, soy capaz de reinterpretar aquella experiencia y darle otro sentido ahora. Y entonces, a la vez que la estoy reinterpretando, la estoy cambiando, la estoy editando. Mi memoria, la de todos, es una especie de Wikipedia que la estamos editando continuamente para que los recuerdos antiguos tengan sentido a la luz de mis experiencias actuales. Entonces la estamos cambiando. Por eso, el recuerdo que pueda tener un testigo no puede ser una prueba suficiente en un juicio, porque es muy probable que no sea real, que lo haya editado, que lo haya cambiado con el tiempo. De hecho, bueno, hay muchos experimentos, ¿no? Pero los más famosos quizás sean los de Elizabeth Loftus, con una serie de voluntarios, unas familias que iban a ir a Disneylandia. Entonces les cita antes en la universidad, les hace una serie de pruebas y tal, y cuando vuelven, perdón, les vuelve a citar, pues 3 semanas después en la universidad, y les empieza a hacer preguntas, bueno, pues a ver qué han visto, qué tal se lo han pasado, a ver qué tal los niños. Y la típica pregunta de, bueno, ¿y qué tal con Bugs Bunny? Ah, pues estupendamente, los niños se sacaron fotos, no sé qué, nos dieron un regalito. Y sabéis que no puede ser cierto ese recuerdo, ¿verdad? Porque Bugs Bunny es de la competencia, es de la Warner, no está en Disneylandia. Entonces, manipulando ese tipo de cosas en la universidad, era posible comprobar cómo se fabricaban recuerdos. Ese recuerdo lo habían fabricado los investigadores de la forma más sencilla posible, poniendo en la sala de espera donde estaban esperando en la universidad, había un póster falso del castillo de Disney con Bugs Bunny. Y de esa forma habían fabricado el recuerdo que luego la gente recordaba como cierto. Y claro, es una tontería de recuerdo, pero es que en un caso judicial pues podemos tener ese tipo de recuerdos inventados también. Vale, este ya es un caso de recuerdos falsos, si queréis más serio, más grave, porque empieza a afectar a nuestros recuerdos políticos y a nuestros recuerdos de la realidad. Esta es una investigación que se hizo en Estados Unidos, en la cual lo que hicieron los investigadores fue tomar noticias reales que habían ocurrido y modificarlas, unas sí y otras no, y veis que están personajes políticos, diferentes personajes políticos, a veces en situación comprometida, saludando a alguien que no deben, otras veces es la situación real. Y esto les muestran estas fotografías a voluntarios que previamente se han clasificado como de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que cuando en la fotografía se muestra en situación comprometida a alguien que es del partido contrario al del voluntario, entonces, si es del partido contrario, se dan cuenta de que eso no puede ser falso. Dicen, no, esa noticia es falsa, está modificada. Cuando es de su propio partido... espera, lo he dicho al revés. Sí. Bueno, ya me entendéis. Cuando es de su propio partido se dan cuenta que es falsa, cuando es del contrario dicen, sí, es verdad, yo me acuerdo que eso ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cómo en este caso fabricamos recuerdos? Pero incluso fijaros que los hacemos según nuestros propios intereses. Y estamos hablando de una realidad de los periódicos, que todos conocían. Bien, este es el ejemplo que os he puesto al principio, que ya os he contado. Os he dicho el ejemplo, si ponemos ahí a Obama en vez de Moisés, os habríais dado cuenta de que yo estaba diciendo una tontería, ¿no? Al deciros Moisés no os habéis dado cuenta.
Y os he dicho al principio, esto es un ejemplo de sesgo de atención, porque no me habéis escuchado, y también de memoria, que luego os explico. ¿Por qué de memoria? Porque yo cuando he dicho ahí Moisés, estoy jugando con cómo funciona vuestra memoria. Os estoy poniendo una imagen del Antiguo Testamento y la memoria sabemos que organiza las cosas en categorías, vamos a decir, en cajones. Entonces yo sé que Moisés y Noé los tenéis que tener en la misma categoría, en el mismo cajón de la memoria. Mientras que si os hablo de Obama, lo tenéis en otro cajón que no tiene nada que ver, en otro armario. Entonces, no cuela. Pero si está en la misma categoría, sí cuela. Porque ya no os molestáis en pensar nada más. Ah, vale, un personaje del Antiguo Testamento, ya está. No necesito escuchar quién. Bien, más ejemplos. Fijaros, ni siquiera me voy a atrever a haceros yo porque se lo dejamos a los magos. ¿Alguna vez habéis estado en un espectáculo de magos? Que aquí tenéis magníficos en Vitoria. Que a mí me encanta la magia porque precisamente lo que nos muestra es qué vulnerable es nuestra atención, qué fácil es engañarnos en ese sentido, qué fácil es, pues eso, que tú crees que estás escuchando una cosa, viendo una cosa y de repente, ¡pum!, te dices, ahí va, ¿cómo lo ha hecho? ¿De dónde lo ha sacado? Ha manipulado nuestra atención. Por eso digo, yo no me voy a atrever a hacerlo, pero pensar en la cantidad de magos que habréis visto y cómo os han engañado vuestra memoria, vuestra atención. Vale, más ejemplos. La percepción del tamaño. Este es un ejemplo muy clásico que seguro que muchos conocéis. Estas dos líneas son exactamente iguales. Yo no consigo verlas iguales, yo veo la de abajo mucho más grande que la de arriba. Según cómo estén los ángulos, engaña nuestra percepción. Claro, esto en el día a día, pues no importa, podemos decir a ojímetro que esta silla es más grande que esta otra, pero desde luego si un día vas a comprar un piso, tú sabes que tienes que medir, porque tienes que saber que tu percepción es muy aproximada y que hay muchos factores que la distorsionan totalmente, como el de las líneas, pero hay muchos más. Tenemos que medir, es un poco a donde voy a intentar llegar, o sea, si nos convencemos de que nuestra mente, nuestro cerebro nos está continuamente produciendo impresiones engañosas, llegamos a la conclusión de que si un día queremos saber cómo es algo, tenemos que usar mediciones, ya sea de tamaño, ya sea de color, ya sea de volumen, de lo que sea. Tenemos que recurrir, dicho de otra forma, a lo que es la metodología científica, que es la herramienta que hoy tenemos más preciosa para poder evitar estos sesgos cognitivos. En el día a día igual no podemos recurrir, pero en muchas situaciones sí podemos. Esto del sesgo del tamaño, supongo que ya sabéis la diferencia, ¿no?, entre comer esa gamba en un plato pequeñito, pues te parece que estás comiendo algo en condiciones, como lo tomes en un plato grande, pues te va a parecer que es una birria. Si quieres hacer una dieta de adelgazamiento, mejor plato pequeño, ¿no? Bien, percepción del color. Fijaros aquí. Aquí sí que tenemos un buen engaño de la mente. ¿Veis los cuadrados A y B? ¿Los veis iguales? Yo no consigo ver. Uno parece blanco, el otro parece negro. Los dos son el mismo gris, ¿me creéis? Bueno, no deberíais creerme sin más, os acabo de decir que hay que medirlo. Podríamos medirlo de muchas formas, pero bueno, yo lo que se me ha ocurrido para medirlo es esto. Son iguales. Ahí sí se ve, ¿no? Son grises, son dos grises idénticos. Tú lo has dicho, uno de los motivos es que uno está en la sombra. Pero fijaros aquí, a ver, son idénticos. Pero fijaros, ¿por qué nos parecen tan distintos? Yo no consigo verlos iguales. Aquí están jugando varios sesgos. Nuestra mente está reinterpretando esta realidad tan sencilla de una forma muy rápida que no somos conscientes. La primera interpretación que hacemos muy rápida
es que esto es una especie de tablero de ajedrez, que por tanto las piezas los cuadrados son blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Eso es lo primero que hacemos muy rápido. Otra interpretación que hacemos, también muy rápida, es que tenemos aquí este bloque verde que está dando sombra. ¿Qué ocurre cuando damos sombra a algo? Que lo vemos más oscuro de lo que es, ¿verdad? Por tanto, este color, nuestros ojos lo ven muy oscuro, tan oscuro como ese, pero mi mente interpreta que no, que como está en la sombra, resulta que es clarito, y entonces lo veo clarito. ¿Me seguís? A ver, repito la idea. A ver. Tengo el bloque verde aquí, que está dando sombra. Cuando tenemos un árbol que está dando una sombra, lo que ocurre es que oscurece lo que hay debajo, y aunque sea muy clarito, yo lo voy a ver oscuro, ¿verdad? Vale, pues entonces yo interpreto que este cuadrado de aquí, que mis ojos lo están viendo tan oscuro como este de allá, mi mente interpreta que es muy clarito, porque está en sombra. Perdón, fijaros, son iguales, ¿eh? O sea, os he dicho dos de los sesgos que tienen lugar aquí, que son el blanco-negro del tablero de ajedrez y el de la sombra. Se suman los dos. ¿No será que está integrando los colores? ¿Integrando qué colores, perdona? El verde está haciendo la suma aditiva de color con el gris. Pero si queréis lo dejamos para luego, lo que son preguntas, ¿vale? Que si no, nos vamos a parar en este ejemplo. Es que es un ejemplo, yo no consigo verlos. Vamos a ver. Bueno, es una ilusión. Fijaros que esto que estamos... ¿Es esto? ¿Este? Bien. Fijaros esto que estamos viendo aquí, esta ilusión cognitiva y la anterior que hemos visto de tamaño, estas, tradicionalmente las hemos llamado ilusiones ópticas, pero no son los ojos los que ven mal, es la interpretación que yo hago, la interpretación mental cognitiva de lo que estoy viendo. Y en los espectáculos de magia, por cierto, se ha visto también, sacando imágenes de a dónde miran los ojos de una persona, también se ve que los ojos sí están viendo dónde está la pelota que ha desaparecido, pero la persona no se da cuenta. Lo que se distrae es, es el nivel cognitivo, no el nivel óptico. Bueno, entonces nuestra mente está interpretando, inventando todo el rato, ya habéis visto que no somos muy fiables. Por tanto, no sé, en un ejemplo de un accidente, pues ¿cómo sabes, cómo puedes asegurar que el coche del accidente de qué color era, a qué distancia estaba, o yo qué sé, o en una fiesta, cuánta gente había? Es que al final todo es muy relativo, ¿no?, a lo que hayamos podido percibir nosotros. Bien, y os quiero hablar ahora, cambiando también un poco de tema, para mostraros los muchos temas donde todo esto nos está afectando. Quiero hablar de una ilusión cognitiva que nosotros estamos estudiando mucho en nuestro laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Deusto, que es la ilusión de causa-efecto. A mí me gusta mucho, me parece muy interesante porque ya no es ilusión perceptiva, sino cuántas veces en la vida nos da la sensación de que, esto seguro que se debe a tal cosa, pero no lo sabemos. Y a veces acertamos, pero muchas veces es ilusorio. Les voy a poner ejemplos. Bueno, los experimentos que hacemos nosotros son muy sencillos, con muñecotes, nos hemos inventado un medicamento que se llama Batatrim y unos pacientes que sufren una enfermedad ficticia y, bueno, a veces les damos al voluntario le mostramos casos de pacientes y, por ejemplo, le decimos que ha tomado Batatrim y que se encuentra mejor. ¿Y esa relación es causal o es pura coincidencia, ¿no? Eso es lo que tiene que averiguar. Y lo hacemos mostrándole muchos pacientes. Por ejemplo, en este caso tenéis, le hemos mostrado 100 pacientes, de los cuales el 80% cuando toman Batatrim dicen que se encuentran mejor y el 20% sigue estando mal, ¿no? Pero bueno, el 80% dice que se encuentra mejor. Esto parece muy efectivo, ¿no? Esto sería la forma en que nos lo venden cualquier anuncio. El 80% de los que lo han tomado se encuentran mejor. Pues ya está, pues dámelo que yo también me lo tomo, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa si os digo que tenemos otros 100 pacientes que no lo han tomado y que también se encontraban mejor después? Que no sirve para nada. Es como tomar agua, ¿no? Bien, pues a los voluntarios de los experimentos, estos pacientes se los vamos mostrando de uno en uno, en un ordenador. Y, como habéis visto, no funciona, pero lo que observamos es que la mayoría de la gente se fija muy poco en esta información. La mayoría de los voluntarios se fijan mucho más en lo que ocurre con los que han tomado Batatrim y se encuentran mejor que en todos los que no lo han tomado. Porque es como si esos no me importan, los que no me han tomado no son parte de lo que estamos investigando. Pero claro que son parte, porque si solo te fijas en eso, cuando al final les preguntamos hasta qué punto crees tú que el Batatrim es efectivo, nos dicen que es muy efectivo, y no lo es, ya lo habéis visto. Entonces, ese es un error que es muy común también. Tenéis que tener cuidado si os pasa, porque eso de, sí, es que el 80% de los que lo han tomado, el 80% de los que lo han probado, pues están encantados. Vale, bien. Y si han tomado otra cosa, si han tomado un placebo, ¿qué? Pues también están encantados, pero no te preocupes, tú tómalo. Pues hombre, igual ya no me interesa tomarlo, si veo que no sirve para nada. Todo eso tenéis que preguntar, porque muchas veces esta información no nos la dan. Entonces hay que pedirla siempre. Estamos investigando mucho este sesgo, estamos viendo qué variables le influyen y cómo reducir este sesgo. Y lo que estamos viendo que más sirve para reducir este sesgo vuelve a ser talleres de método científico, muy sencillos, pero enseñar, y además lo estamos haciendo también no solo en la universidad, también en colegios. Estamos viendo que enseñando a los niños este tipo de errores que pueden tener, enseñándoles a hacer preguntas, desarrollan ese sentido crítico que es necesario aquí para darse cuenta cuándo funciona y cuándo no. Claro, esta ilusión de causa-efecto, que nosotros lo vemos en experimentos muy sencillitos, si lo pensáis un poco más, es que nos pasa a todos. O sea, no me vale que aquí haya alguno que me diga, no, yo es que soy científico, yo soy ingeniero, a mí no me pasa. Sí te pasa, pues nos pasa a todos. A ver, probablemente en determinadas situaciones estás protegido porque conoces la situación y no caes en el error. Pero en el día a día nos pasa a todos. Os pongo un ejemplo. Seguro que os ha pasado. Estás en el bar viendo el partido, o en casa, me da igual, a distancia. Estás viendo el partido en la tele. Y a pesar de todo estás ahí animando a tu equipo como loco, sabiendo que tu equipo no se entera porque tú estás lejos. Pero esa ilusión de causa-efecto, esa sensación de que tengo que animar a mi equipo, no me puedo levantar ni al baño porque es que le van a meter un gol. Y como te levantes van y le meten el gol, ¿no? Esa sensación la tenemos todos. Cuando dos cosas ocurren una detrás de la otra, la primera reacción es que son causa-efecto, cuando ocurren seguidas en el tiempo. Tenemos que ser capaces, aquí da igual, pero cuando algo es importante, tenemos que ser capaces de parar y decir, espera, vamos a ver si de verdad la relación es causal o ha sido pura casualidad. Fijaros, esto es una foto que saco yo en un avión hace un par de años, aquí al lado, en Lujua. Fila 14, fila 12. ¿Qué me decís? Superstición total, ilusión de causalidad total. La gente no queremos sentarnos en la fila 13 del avión. Estamos en el siglo XXI y tenemos miedo a la fila 13. ¿Hay algún argumento racional? No. El piso 13 de los hoteles tampoco suele existir muchas veces. Bueno, de esto ya os he hablado, es otra de las consecuencias, también os he hablado. Lo de a mí me funciona, que se da en las medicinas alternativas, se da en determinadas terapias psicológicas, se da en determinadas innovaciones educativas que nadie ha puesto a prueba. Si no lo hemos puesto a prueba, estamos en una situación exactamente igual que esta. Si solo sabemos que cuando yo he tomado Batatrim, el día siguiente me he encontrado mejor, no sabemos nada. Tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa si no lo tomo? Antes de poder decir que es efectivo, tenemos que saber las dos condiciones. La situación de control también hay que tenerla en cuenta, porque si no, pues podemos tener problemas. Podemos estar tomando algo que no sirve para nada, ¿no? Y que en algunos casos puede incluso hacer daño. Perdón.
Conclusiones, vamos a ir cerrando. Bien, estamos dando sentido a la realidad todo el rato. Eso quiere decir que la mayoría de las veces nos va a ir muy bien y nos vamos a adaptar muy bien a la situación real, pero tenemos que ser conscientes de que mucho de todo esto nos lo estamos inventando, lo estamos figurando, lo estamos infiriendo. Y, por tanto, podemos equivocarnos. Hay veces en que una pieza no nos cuadra muy bien y la forzamos para que entre, ¿no? Para que case con nuestros conocimientos previos y nuestras intuiciones previas. Hemos comentado también que es una cuestión evolutiva, lógicamente, ¿no? Si tenemos este tipo de sesgos a día de hoy es porque a lo largo de nuestra historia evolutiva han sido el error menos costoso, por lo general, el que nos ha permitido salir adelante, el que nos ha permitido adaptarnos con rapidez, que es lo que nos han exigido y lo que nos exigen normalmente las circunstancias, aunque a veces cometamos errores. Hemos comentado también que es el error menos costoso, como es lógico, el que predomina, porque si hubiéramos dicho nuestros antepasados o los que decían en aquella época, mira, me voy a acercar porque yo creo que es un matorral que no acabo de ver bien lo que hay ahí, pues lógicamente no fueron capaces de transmitir sus genes hasta hoy, ¿no? Por tanto, el sesgo siempre va en una dirección concreta. Estamos hechos de fábrica con ese sesgo ya todos. Como conclusión, ¿qué os voy a decir? Que tenemos que medir, lo he dicho desde el principio. Y medir puede ser hacer el experimento de causa-efecto para saber si un medicamento funciona. Si no podemos hacerlo nosotros, porque no vamos a poder hacerlo en muchas ocasiones, fiarnos de lo que nos dice quien ha hecho el experimento y quien está capacitado, y no lo que nos dice alguien que nos habla de ese 80% que lo han probado y les ha ido muy bien. Tenemos que saber que eso no es un argumento. Tenemos que medir, como hemos dicho, el tamaño es un ejemplo muy tonto, pero en el día a día podemos estar contentos con esa visión aproximada que tenemos del tamaño, pero cuando un día algo es importante, vamos a medirlo en serio, ¿no? Y como el ejemplo del tamaño, la conversación que hemos oído y que nos preocupa, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, ¿cómo podemos concluir aquí? Bueno, tenemos que saber que vamos a seguir cometiendo muchos errores. Es inevitable. Yo os digo, yo me dedico a esto y sé que sigo cometiendo muchos errores de estos. Cuando me ponen en una situación nueva de laboratorio también caigo, como caemos todos. A menudo no importa, muchas veces no es grave, pero hay veces que sí es grave, como creo que hemos visto aquí, o puede ser grave. Y bueno, ser conscientes de ello yo creo que es el primer paso para reducirlos. Aumentar el pensamiento crítico, mejorar todo lo posible nuestro pensamiento científico y bueno, hacer lo posible siempre que algo sea importante en nuestra vida, no a todas horas porque nos podemos agobiar, pero cuando algo sea importante, pararnos a pensar. Y bueno, ya para terminar, si os interesa todo esto, lo que os he contado es un poco resumen del libro Nuestra mente nos engaña, que ahí lo tenéis. Y nada más, aquí tenéis mi contacto en internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Creo que por lo menos hoy seremos al menos más conscientes, no seremos capaces de identificar todos los sesgos, pero al menos seremos más conscientes. Abrimos un turno de preguntas para Elena. Hola, gracias. Te he escuchado decir al principio que la mente y el cerebro Sí. ¿es lo mismo? A ver. Sí. Vamos a ver. Lo que podemos tocar es el cerebro. La parte física es el cerebro. La mente... O sea, yo estoy diciendo todo el rato, son la misma cosa, dependiendo del nivel de análisis, si vamos a estar midiendo neuronas y conexiones y demás, estamos hablando del cerebro. Si estamos... Lo que llamamos mente son los procesos cognitivos. Un poco la comparación puede ser el hardware y el software. No sé para dónde quieres ir. Vale. ¿Y entonces la consciencia dónde está? ¿Sabemos?
Uy, la conciencia, eso es lo más complicado. Conciencia todavía sabemos muy poco. Me estás preguntando dónde está. Es que Sí. sabemos tan poco de la conciencia que el dónde está, a ver, yo diría que es una parte del... ¿Eh? Del software, sí. Es una cualidad emergente, es parte de la mente, te diría yo, pero, o sea, no creo que hay un punto donde esté en el cerebro la conciencia. ¿Eso es lo que me quieres preguntar? Sí, bien, bien. Vale. No, a ver, de la conciencia es de lo que menos sabemos a día de hoy. No sé si con lo que yo he visto, con lo que yo he mostrado aquí, un poco también la idea es que los experimentos que hacemos son todavía bastante sencillos. O sea, tú me has dicho como, wow, la conciencia es la gran cuestión de futuro. Vale, vale. Bien. ¿El engaño siempre es consciente? No, no es consciente. Mucho de esto que hemos visto aquí no es consciente. Pues no es engaño. Porque si es inconsciente ya no es engaño, ¿no? Bueno, no sé si la palabra, quizá me puedas decir que la palabra engaño no es la más adecuada, no sé cómo podríamos llamarlo que nos confunde, o que la idea es un poco que esas percepciones nuestras, esas impresiones que tenemos pueden ser engañosas. O sea, no hay engaño a nivel consciente de engañar, Ya, si es lo que me preguntas. Sí. correcto, sí. Pero había un amigo mío, que era psicólogo también, que decía que hay que darse cuenta de que te estás dando cuenta. Hay que darse cuenta de que te estás dando cuenta. Me estoy dando cuenta de que me engaño. Es que la mayoría de las veces estos sesgos no nos damos cuenta. Es un poco lo que también me gustaría transmitir. Estos errores los cometemos a diario sin darnos cuenta. Y a diario no son importantes, y no os preocupéis. Pero si nos damos cuenta, bueno, el día que algo nos preocupa de verdad, sí sabemos que tenemos que pararnos y pensar despacio. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver. Tengo entendido que el truco que usan los magos es jugar un poco con la realidad interior y la realidad exterior. Parece ser que cuando te hacen una pregunta que te obligas a hacer una inspección interior, no eres capaz de atender los estímulos exteriores, que es cuando aprovechan a cogerte la cartera, ¿no? Bueno, esa puede ser uno de muchos trucos que utilizan los magos. El hacerte una pregunta interior y entonces no te fijas en algo del exterior. Pero hay muchos más, ¿eh? ¿Cuál sería? Yo no soy maga, hay algún mago aquí. No, pero es fácil desviar la atención con hacerte que te... O sea, no hace falta que, por ejemplo, es que voy a decir una tontería, pero si me haces que me fije en ese micrófono y mientras tanto estás activando algo en este, son dos estímulos externos, pero estás desviando mi atención hacia donde tú quieres que desvíe y entonces que no me entere lo que estoy haciendo aquí, ¿no? También hay muchos ejemplos de esto de manipulación de la atención a nivel de laboratorio y, por ejemplo, diciéndole a una persona... Es que hay un vídeo en YouTube que igual deberíais ver, que estuve pensando en traerlo, lo que pasa es que no me gusta traer vídeos a las conferencias porque te fallan en el último momento, pero si queréis buscarlo, se llama experimento de Simons, de atención. Entonces, os cuento solamente el principio, no os voy a contar lo que pasa luego, pero es un experimento de laboratorio en el que se manipula la atención. Lo que te dicen es, vas a ver dos equipos de personas, unos jugando con camiseta blanca y otro con camiseta negra. Además, hay un montón de vídeos, pero iros primero al más antiguo, que es uno que está en blanco y negro, lo vais a localizar. Experimento Simons, y lo vais a ver en blanco y negro en la primera pantalla de YouTube. Un equipo con camiseta negra, otro en blanco, y te van a decir, se van a estar pasando el balón y te van a decir, cuenta los pases del balón entre los jugadores del equipo negro. Entonces, tu tarea es esa, tu atención está ahí, no digo más. Mirarlo. Y si
Y si queréis, cuando hayáis visto este, que es el más antiguo, que está en blanco y negro, cogeros también alguna versión moderna y vais a alucinar de cómo se manipula vuestra atención. Y ahí os explica un poquito también. A ver, había más manos por ahí, sí. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. una pregunta. Por ejemplo, hablando de sesgos cognitivos, estaba pensando los estereotipos, el estigma, los prejuicios pueden ser parte de sesgo cognitivo. Y en ese caso, ¿cómo se puede afrontar un prejuicio, un estigma negativo sobre un colectivo, como tú decías, por pertenencia o por afinidad? Gracias. Sí, a ver, los estereotipos son parte de los sesgos. Hay mucha literatura muy interesante en psicología. Vamos a ver. Por ejemplo, la raza. El sesgo de raza, el miedo a otras razas, ese tiene también un origen evolutivo muy comprensible, si lo pensamos bien. Fijaros que, pensar en nuestros ancestros, vivían en tribus pequeñitas y en su propia tribu estaban seguros, pero como se encontraran con alguien de otra tribu y cuanto más distinto fuera, más peligro había, o sea, se lo podían comer. Entonces, el miedo al exogrupo es muy natural. Y el sentirte seguro con tu propio grupo es muy natural. De ahí nos viene, por ejemplo, varios sesgos, pero uno de ellos es el de familiaridad, otro es el sesgo de raza. El que tengamos miedo a otras razas viene de ahí, ¿no? Tenemos que protegernos tradicionalmente de los que son diferentes. Y todos nosotros seguimos estando más a gustito con las personas que nos son familiares, ¿no? Fijaros, un ejemplo que me gusta también es una cosa que pasó mucho en la pandemia al principio, cuando, bueno, ya sabíamos todos lo que estaba pasando y cuando empezamos a salir un poquito y tal, la gente decía que pues iba a haber una comida de amigos, una comida familiar o lo que sea, y decía, no, vente, si vamos a estar solo nosotros. A ver, que contagiamos igual, somos nosotros y nos sentimos muy a gusto, pero contagiamos igual. De hecho, contagiamos más porque como estamos más a gusto, estamos más juntitos, ¿no? Entonces, todo eso son sesgos. Lo mismo que estamos más a gusto con los nuestros, estamos más protegidos de los que son diferentes. Y eso forma prejuicios y forma estigmas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta más? Tenías por ahí otra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita solo. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué relación existe entre este uso de la inteligencia intuitiva y lógica y el género? Bueno, ya sabes que hay algunas investigaciones que hablan que las mujeres usan más la inteligencia intuitiva, que de alguna manera conlleva este tipo de errores, y que los hombres usan más la lógica. Hay explicaciones unidas a la metodología de las investigaciones, pero bueno, es un dato que en las investigaciones se repite. ¿Cómo lo ves tú? Yo no tengo constancia de eso. O sea, no sé si igual me estás hablando de otro tipo de pruebas o lo que sea. Sí, a través por ejemplo, del CRT, las pruebas que se han hecho. ¿En CRT hay datos con diferencia de hombres y mujeres? Sí. Además es un tema que se repite. Bueno, hemos investigado ese tema y es algo que inevitablemente aparece, bueno, solamente igual si cambias mucho el tipo de tareas y demás, a veces unido a las matemáticas, a la lógica. Nosotros cuando hemos estudiado sesgos así en general, o pseudociencias, o este sesgo de causalidad que os he comentado, no hemos visto ninguna diferencia de género. Que lo haya en otro tipo, pues no te digo que no. No te sé decir más del tema, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Uy, me vais a hacer andar. Buenas. Sobre el ejemplo que has puesto antes de los triángulos, de los cuadrados azul y negro,
blanco y negro. Vale. Lo del ajedrez. Sí. Sí. Ahí. A ver, Ahí. ese. Tu teoría es que a esos dos cuadrados, si les pusiéramos un colodímetro, los colores son exactamente iguales. Sí. Vale, pero nosotros por los ojos los vemos, perdón, los apreciamos igual. ¿Los qué? Por los ojos los apreciamos igual en realidad, porque físicamente son Sí, iguales. exacto. O sea, la exacto. frecuencia de vibración es Exacto. exactamente igual de uno que en otro. Lo que ocurre es que a uno, como lo vemos en sombra, la mente asocia y dice, ajá, no, como está en sombra, tiene que ser más claro que el otro. Exacto. Ah, vale. O sea, que somos capaces de modificar... ¿Perdona? Somos Espera, capaces... déjale que acabe. Somos capaces de modificar mentalmente la frecuencia que vemos. O sea, la mente Sí, modifica la sí. frecuencia que nuestros ojos ven. Sí, Y dicen, tiene que ser más claro porque está en sombra. sí. Ah, Eso curioso. lo dice el autor de esta Sí, ilusión. no lo dirá. No, Quiero decir que si queréis un poco No, como no profundizar sobre tenemos- ello, Adelson se llama. Como no tenemos un colodímetro para medir, No, asumimos pero yo os he traído solo un ejemplo, pero hay mucho. Hay otros que son con. Yo lo he traído en blanco y negro también, porque sé que hay gente que no percibe bien los colores, pero en internet tenéis muchas imágenes con colores, en donde ocurren cosas parecidas a esta. Ya, pero es un ajuste curioso que por estar en sombra la mente diga, como está en sombra, tiene que ser más claro. La mente hace esa interpretación en cuestión de milisegundos y De no nos milisegundos, sí, sí. enteramos. Vale, muy Y bien. no conseguimos corregirla. Tú ibas a añadir algo que te he cortado. El contraste también afecta, que los que están allí, como están más oscuros, también hacen que el otro parezca más claro. Los Probablemente. negros también son más negros que el negro. Pero vuelve a ser una interpretación. Claro, pues, mira. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más para Elena? ¿Habéis levantado la mano ahí o...? Hola, otra vez. Muy buenas. Mira, escuché el otro día un vídeo de, creo que se llamaba Nazaret Castellanos, una neurocientífica, y decía que no tenemos 5 sentidos, que tenemos 7. Ajá. Y decía que los 2 que no sabemos que tenemos son más importantes que los otros 5 que sí que sabemos que tenemos. Ujú, Y a estos 2 sentidos les llamaba la interocepción y la propiocepción. ujú. ¿Podrías contar algo del asunto? ¿Sabes Pues- algo del tema? No es mi tema, si lo acabas de escuchar tú, cuéntalo tú. Ah, vale. Vamos, Pues- quiero decir que sí, Bueno, sí. A ver mejor si que se habla yo de hago como tú, remito al vídeo de YouTube de esta doctora, es una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos. Bueno, a ver si son temas generales en neurociencias y en psicología también. O sea, Sí. son dos sentidos que sí que existen y que se pueden encontrar por ahí, pero vamos, que lo tienes que Vale. explicar un Decía poco. que son en muy qué importantes consiste. porque te conectan con eso que nos parece tan difícil a los humanos, que es conectarnos con nuestro mundo interior. Abandonar un poco la mente y, bueno, y vivir más en el cuerpo, la postura, lo importante que es la postura, pues un poquito ese que tenemos también esos sentidos, que están como volcados hacia el interior de nosotros mismos. Yo Sí, que cuando lo leí- necesitamos, entre otras cosas, saber cómo tenemos el cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, Sí, pero vamos, que tampoco se ha hablado del gusto, ni el olfato, ni... nada. No. Seguro, de hecho, también hay ilusiones cognitivas con estos sentidos. Mm, Lo que pasa es que no era imposible traer todo, ¿no? mm. Pero, ¿os suena, por ejemplo, la ilusión de tener un brazo extra? O la ilusión, cuando a una persona le amputan un miembro, la sensación de seguir teniéndolo. Son ilusiones que afectan no a la vista o al oído, que son las que yo he mostrado, sino a estos sentidos del propio cuerpo, ¿no? Ujú. La sensación de... Y es muy habitual tener esa sensación de que cuando le han amputado, no solo al que le han amputado, sino incluso a nivel de laboratorio se puede conseguir, bueno, con una serie de trucos, ¿no? Haciéndote, es que es largo de explicar, con unas cámaras que te hacen creer que estás, por ejemplo, detrás de donde realmente estás, entonces te estás viendo, bueno, Vale, es largo, eso es otra historia. gracias, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerte de nuevo, Elena, la maravillosa charla de hoy. Es que ricasco.